Siguiendo con el desarrollo de la sesión, pasamos ahora a la lectura de la propuesta de iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4 y una fracción cuarta al artículo 201, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que presenta la diputada Renata Libertad. Le solicito tanto a los diputados como a quienes nos acompañan en galerías puedan guardar compostura. Nos encontramos en el Poder Legislativo en una sesión. Le pido a los compañeros diputados puedan también solicitar a sus auxiliares si pudieran desocupar el área del pleno y pueda también los compañeros de seguridad administradamente dar el acceso a una y a uno a la vez. Adelante, diputada. Gracias, diputado presidente, con su permiso. Hoy subo a tribuna, compañeras y compañeros, para defender una convicción que debería unirnos a todas y todos, más allá de nuestras diferencias partidistas. El deber del Estado de garantizar justicia plena, sin atajos ni privilegios, cuando se trata de delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes. Presento ante este pleno una iniciativa de reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales con el objetivo claro y urgente: prohibir el uso de procedimientos abreviados en delitos de naturaleza sexual cuando la víctima sean menores de edad. ¿Por qué es necesaria esta reforma? Porque hoy en México una persona acusada de violación, abuso sexual, pederastía, pueden acceder a una sentencia reducida si acepta su culpabilidad. Y esto, compañeras y compañeros, no es justicia. Eso es una salida procesal diseñada para la eficacia, pero no para la reparación. Y cuando se aplica delitos de esta gravedad, la ley deja de proteger a las víctimas y comienza a beneficiar pues precisamente a los agresores. Así que ahora le voy a dar lectura integral a esta iniciativa pues de reforma, porque a diferencia de lo que nosotros hemos enviado en las últimas semanas y meses a la Federación, al Congreso de la Unión, como puntos de acuerdo, ahora damos un paso más allá, como una iniciativa de decreto que reforma este Código Nacional de Procedimientos Penales. La que suscribe, diputada Renata Libertad Ávila Valadez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la honorable 65ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 60, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 31, fracción 1, 32, fracción 2, 56, fracción 1 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, elevo a la consideración del Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforman los artículos 4 y 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de que en los términos de la fracción 3 del artículo 181 de la invocada Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Comisión de Puntos Constitucionales emita la opinión de viabilidad y hecho lo anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 71, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sea suscrita por esta honorable legislatura y enviada a la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión para su análisis y dictaminación correspondiente, iniciativa que sustento en la siguiente exposición de motivos. Primero, la presente iniciativa tiene como finalidad adicionar, como lo decía, un párrafo al artículo 4 y una fracción 4 al artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de establecer una excepción al procedimiento abreviado cuando se trate de delitos sexuales cometidos contra personas menores de 18 años. Si bien esta figura procesal busca eficacia, su aplicación en estos delitos es contraria al principio de interés superior de la niñez y a los derechos de las víctimas, especialmente su derecho a la verdad, a la reparación del daño, al acceso al juicio oral y a la justicia con enfoque diferenciado. Esta propuesta incorpora un enfoque transversal de derechos humanos y perspectiva de género, al reconocer que la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes constituye una manifestación extrema de desigualdad estructural, discriminación y abuso de poder. Además, se encuentra alineada con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará.
Segundo, en mayo de 2025, el exrector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, Rubén Ibarra Reyes, fue vinculado a proceso por los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual en contra de una menor de edad. El Ministerio Público solo acreditó el segundo delito, por lo que se aplicó un procedimiento abreviado derivado de una condena de 4 años de prisión en libertad condicional. Este caso provocó una profunda indignación social y abrió un debate nacional sobre el uso de salidas procesales abreviadas en delitos sexuales contra menores, evidenciando una falla estructural en el diseño normativo del aludido Código Nacional de Procedimientos Penales, que permite la obtención de beneficios procesales a agresores de niñas, niños y adolescentes. La Red por los Derechos de la Infancia en México reportó que en el año 2023 nuestra nación registró más de 22,000 casos de abuso sexual infantil, ubicándose como el país con la mayor incidencia entre las naciones de la OCDE. Por otra parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó que entre enero y abril del 2025, en Zacatecas se documentaron 102 casos de abuso sexual y 84 de violación, muchos de ellos con víctimas menores de edad. Además, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI, ha documentado que solo una mínima parte de estos casos concluye en una sentencia condenatoria. Tercero, marco constitucional, convencional y legal. El artículo 1 constitucional establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. El diverso numeral 4 dispone que en todas las decisiones del Estado se deberá de atender el principio de interés superior de la niñez. Este principio se estatuye en la Convención sobre los Derechos de Niños, artículo 3, 19 y 34, la Observación General número 13 del Comité de los Derechos de Niños 2011, y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en sus artículos 13, 35, 105 y la Ley General de Víctimas, artículos 6 y 20. La reforma también es congruente con el Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal, en tanto establece estándares reforzados de integridad y responsabilidad para quienes ejercen en funciones de su poder frente a la población vulnerable, como lo son las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, la propuesta se alinea con la política criminal del Estado mexicano, al priorizar la protección de los derechos de las víctimas más vulnerables conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2024-2030 y los principios del sistema penal acusatorio. También guarda congruencia con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en su artículo 7, que mandata la adopción de medidas legislativas específicas para erradicar la violencia sexual y garantizar justicia para niñas y niños. De igual forma, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el interés superior del menor constituye un principio de interpretación obligatoria y de actuación reforzada en todos los órganos del Estado. Y de ahí les pudiera hablar de 2 tesis en específica. Por ejemplo, la número CLXXV3/2004. Asimismo, la CLXXX1X/2014. Asimismo, han reconocido que en casos que involucren a víctimas menores, el legislador puede establecer restricciones legítimas y proporcionales al régimen procesal ordinario. Cuarto, el procedimiento abreviado constituye una afectación a los derechos y dignidades de la víctima y debilita el proceso jurídico que tiene como objetivo principal garantizar el acceso a la justicia de la víctima. La aplicación del procedimiento abreviado en estos delitos limita gravemente los derechos a la víctima a la verdad judicial y pública, participar plenamente en juicio oral, obtener una reparación integral del daño, ser tratada con dignidad, escuchada activa y enfoque diferencial. Particularmente, la reforma protege a niñas, niños y adolescentes en condiciones de discapacidad, así como víctimas de pueblos indígenas u originarios, quienes enfrentan barreras aún más severas en acceso a la justicia, de acuerdo con la Observación General número 24 del Comité de los Derechos del Niño. Su utilización genera además un mensaje de impunidad institucional y normalización de la violencia sexual contra las infancias. La reforma propuesta supera el test de proporcionalidad constitucional por lo siguiente: es idónea, pues impide que agresores sexuales de menores accedan a beneficios procesales. Es necesaria, dado que no existe otra medida menos restrictiva con el mismo efecto protector. Es proporcional, ya que protege derechos humanos de máxima jerarquía.
niñez y la dignidad humana, sin anular las garantías del debido proceso, y también es legítima de fines. Además, se atiende al principio de no regresividad en materia de derechos humanos, que impide cualquier retroceso legislativo en la protección de las víctimas de violencia sexual infantil. El contenido de esta iniciativa constituye una medida de progresividad normativa. Quinto, la reforma planteada no interfiere con la autonomía de las y los jueces, ni afecta el ejercicio del Ministerio Público o la defensa. Se trata de una disposición objetiva y restrictiva, legítima frente a un bien jurídico superior. La reforma no limita los principios rectores del sistema penal acusatorio, sino que precisa su aplicación conforme al interés superior de la niñez y el derecho a la justicia restaurativa. Cabe destacar que algunos estados como Oaxaca, Veracruz y Puebla han restringido beneficios como la libertad anticipada, la sustitución de penas o la suspensión condicional de procesos en casos de violencia sexual contra menores. Esta reforma se alinea con ese marco de protección progresiva en el orden federal. No se trata de endurecer penas, sino de evitar que los mecanismos de negociación procesal terminen desprotegiendo a las víctimas más vulnerables del país. Esta iniciativa busca cerrar una grieta legal que ha permitido que delitos sexuales contra menores sean tratados con indulgencia procesal. México no puede seguir siendo el país con la tasa más alta de abuso sexual infantil y al mismo tiempo uno de los que más negocia con sus agresores. Por lo anteriormente expuesto y fundado, elevo a la consideración de esta representación soberana la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman los artículos 4 y 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que en los términos del artículo 71, fracción 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sea suscrita por esta honorable legislatura estatal y enviada a la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión para su análisis y dictaminación correspondiente. Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 4 y una fracción 4 al artículo 201, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo único, se adiciona un párrafo tercero al artículo 4 y se adiciona una fracción 4 al artículo 201, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar como sigue. La interpretación de este código en delitos contra menores de edad deberá realizarse conforme al principio de interés superior de la niñez, el principio pro persona y los derechos de las víctimas, privilegiando la protección integral de la infancia. Artículo 201, y nos vamos precisamente a la fracción 4. No procederá el procedimiento abreviado cuando se trate de los delitos de violación, violación equiparada, abuso sexual agravado, estupro, pederastía, corrupción de menores o cualquier otro delito de naturaleza sexual previsto en los códigos penales aplicables, cuando la víctima sea una persona menor de 18 años de edad. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto. Compañeras y compañeros, como les decía hace un momento, aquí lo importante, compañeras y compañeros, que en esta legislatura, pues ahora sí que dejemos claro, y lo dejemos claro no solamente en nuestra entidad zacatecana, sino en toda la República. Con los niños y las niñas y nuestras adolescentes no se pueden seguir metiendo. Y sería cuanto, diputado presidente. Espero que tanto en la Comisión de Puntos Constitucionales se apruebe esta propuesta que estamos presentando, y les vuelvo a insistir, de ser aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales y aprobado por el Pleno, esta iniciativa no sería de Renata Ávila, sería de la 65 legislatura del Estado de Zacatecas. Ahora sí sería cuánto. Diputada Renata, si me permite adherirme a su propuesta. En los mismos términos, López García. De la misma manera, Miranda Herrera. En los mismos términos, Carla Estrada. De igual forma, Jesús Vadillo. En los mismos términos, Marilena Canales. Con todo gusto, diputadas. Ruth Calderón, diputada, por Con favor. todo gusto. Isadora Santibáñez, para adherirme a la iniciativa de la diputada en tribuna. Con Oscar todo gusto. Novella, en los mismos términos, diputada. Gracias, por diputados. favor. Los mismos términos, diputada Renata, si lo permite, Carlos Gracias, Peña. diputado. De la misma manera, diputada Renata. Gracias, diputado. Gracias, diputada, diputados. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales. Continuando con el